Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar del curso Los derechos humanos, la democracia y la justicia social de los partidos políticos. Este curso tiene como finalidad construir un itinerario histórico de la relación entre derechos y su influencia en la producción de la democracia, pasando por la idea del desarrollo de la democracia política. En este sentido, vamos a trabajar un conjunto de conceptos y categorías que van a tener como objetivo enraizarlas con la tradición latinoamericana y sobre todo con la tradición política e identitaria de México. México, en la Revolución de 1917 y en la Constitución de aquel año, fue el primer país que relacionó la producción de la democracia con la construcción de la justicia social. En este sentido vamos a trabajar estos conceptos, los vamos a describir, analizar, debatir, y los invito a que lo hagamos de manera conjunta y de manera deliberativa. Mi idea es aproximarlos históricamente y sumarlos a esta discusión tan importante en la construcción de la ciudadanía política en México y en América Latina. Además, quiero presentarme. Mi nombre es José Carlos Luque Brazán. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y llevo cerca de 20 años trabajando el tema de la construcción de la ciudadanía en América Latina. Soy maestro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, soy antropólogo social, tengo estudios de sociología también y soy egresado actualmente del programa del doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué es la modernidad política? La modernidad política es un proceso histórico que permitió la expansión y la construcción de un espíritu civilizatorio que acabó con el desarrollo político del absolutismo, del antiguo régimen. Es importante anclarnos históricamente en este periodo porque nos va a permitir comprender cómo los derechos fueron fundamentales en la producción de las instituciones políticas de la democracia. Así, nos vamos a anclar en la producción de los derechos. ¿Cómo se producen los derechos? ¿Cómo se construyen los derechos? ¿En qué momento aparecen? Aparecen de una manera maravillosa en términos históricos entre el siglo XVI, XV y el siglo XVIII. ¿Cómo se da este proceso? ¿Qué significó la modernidad política? ¿Qué elementos confluyeron en su articulación? Los invito a que ustedes debatan estos temas conmigo y los diseñemos de manera conjunta. Empecemos con un tema importantísimo. La modernidad política se va a ir configurando por la aparición de un conjunto de fenómenos históricos que de manera azarosa convergen en la historia de Occidente en el tiempo que ya les comenté, entre el siglo XV y el siglo XVIII. Uno de ellos fue, por ejemplo, el Renacimiento. Una vez que el Renacimiento se instaló como un espacio cultural de reflexión y de juicio y de crítica al absolutismo, a los conceptos católicos del medioevo, se va a desplegar otro elemento fundamental en términos históricos que va a ser la Reforma Protestante. La Reforma Protestante va a ser encabezada por Martín Lutero y Italo Calvino y va a tener como principio, como caballito de batalla, si así lo quieren ver, la idea de acabar con la influencia política de la Iglesia Católica en la definición de los poderes políticos en aquel momento en Europa. Acuérdense que el Papa era el que ponía la corona sobre los reyes y tenía demasiado poder, demasiada influencia. Además, el desarrollo de la Reforma Protestante se basó en un principio que es la idea del libre albedrío. Lutero en aquellos años se pregunta, a ver, según la Iglesia Católica, nosotros necesitamos de un intermediario para que Dios nos perdone nuestros pecados que cometíamos en las colonias, en los países que eran conquistados. Y el mecanismo era muy sencillo. Venía un cura, nos confesaba y nos quitaba los pecados de encima, era el intermediario. Pero Italo Calvino y Martín Lutero dicen algo importante. Según la Iglesia, según la Biblia, el ser humano, el hombre, la mujer, son iguales y son semejantes a Dios. Y si Dios tiene el poder, la capacidad de libre albedrío, en consecuencia el ser humano también lo tiene.
Entonces, la discusión de Lutero y de Italo Calvino va a ser la siguiente. Nosotros no necesitamos intermediarios porque contamos con la idea, con el dispositivo teológico del libre albedrío. Por lo tanto, podemos conectarnos con Dios de manera directa y no necesitamos a los intermediarios de la Iglesia Católica, a los curas confesores, para que nos absolvan nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esta es una posibilidad que tenemos. Podemos relacionarnos directamente con Dios y nos libramos de los intermediarios. Esta idea del libre albedrío va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser la primera piedra en la construcción conceptual y filosófica del individualismo. Una vez que contamos con el libre albedrío, se va a generar una revolución teológica de vastas magnitudes que van a permitirnos no solamente conectarnos con Dios, sino van a permitirnos ocupar el libre albedrío en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades cotidianas. Cuando el señor de esa época, la señora, el súbdito, el campesino, ocuparon la idea del libre albedrío, no solo lo ocuparon en términos religiosos, sino que también lo ocuparon en términos de su vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Cuando iban al mercado, comenzaban a evaluar los precios, comenzaban a pensar por sí mismos. Ese es el gran resumen del impacto de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante dio las bases teológicas para que empecemos a pensar por nosotros mismos. Posteriormente va a llegar lo que es el diosnaturalismo. Y el diosnaturalismo también va a ser un elemento fundamental en la producción de los derechos. ¿Por qué? Porque va a decir algo muy importante. El ser humano tiene derechos prepolíticos previos a la construcción del orden político. ¿Cómo es eso? El ser humano tiene derechos prepolíticos antes que la construcción del orden político, y eso va a generar un problema muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque los que tienen en sus manos la producción del orden político son aquellos que vienen de la Iglesia Católica. O sea, la producción del orden político en aquel momento histórico era teológico y se basaba en principios relacionados con los fundamentos de la Iglesia Católica. Cuando Hobbes, cuando John Locke, cuando Rousseau y varios otros más dicen el ser humano tiene derechos prepolíticos, está desafiando esta matriz teológica política y va a colocar por primera vez la idea de la producción de los derechos políticos en el ser humano. Y esta va a ser una mirada revolucionaria, porque por primera vez nos va a decir a nosotros, en términos históricos, que somos capaces de decidir por nosotros mismos. Cuando Hobbes dice, ante el problema de nuestra naturaleza violenta, de nuestra naturaleza egoísta y hasta cierto punto malvada, solo nos queda la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no nos matemos los unos a los otros. Está diciendo que tenemos soberanía, que tenemos capacidades racionales para escoger un orden político distinto que sea el que más nos convenga. No solo eso, sino también construir ese orden político. Aunque Hobbes terminó proponiéndonos la idea de Leviatán y de una formulación absolutista de la política, sin duda alguna, la génesis de ese proceso estaba radicado en el ser humano como individuo por primera vez en la historia política de la humanidad. ¿No? Ahora, sumado a este movimiento teórico que vamos a tener en el justnaturalismo, vamos a tener también la aparición de otro fenómeno político muy importante, que fue la escuela de la economía política inglesa, donde tenemos a David Ricardo, Adam Smith, y donde Adam Smith va a escribir un libro hermoso que se llama La riqueza de las naciones. Aquí Adam Smith va a proponer algo fundamental, va a proponer la idea de la teoría del valor trabajo. ¿Y en qué va a consistir esta idea de la teoría del valor trabajo? En señalar que la riqueza de las naciones es producto del trabajo de sus habitantes, que se radicalizan, que se sitúan, que se va a posar
en el trabajo individual. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los naturalistas nos hablan del individuo? ¿Por qué comienza a tejerse esta trama en torno a la importancia del individuo? En este sentido, el gran aporte de la economía política inglesa va a ser eso, aceptar la idea de la teoría del valor trabajo en los individuos. Y aquí hay que decir algo importante. Todas estas ideas bionaturalistas, todas estas ideas de la economía política van a tener como objetivo ir modelando teóricamente la idea del individuo como sujeto político. Ahora bien, también va a haber otros aportes en este momento histórico, que se da entre estas coordenadas políticas del siglo XVI y del siglo XVIII, que va a ser el tema de la filosofía alemana. Hay toda una discusión sobre la importancia de Hegel, sobre la importancia de Kant, sobre la importancia de otros filósofos alemanes, pero en este caso a mí me interesa situar los aportes de Kant. Kant tiene un hermoso texto que se llama ¿Qué es la ilustración? En este texto titulado ¿Qué es la ilustración?, él dice algo fundamental. La producción histórica en ese momento va a estar definida por la articulación de tres categorías: la idea de la razón, la idea de la voluntad y la idea de la acción. Pero esta idea de la razón, de la voluntad y de la acción solo tiene la posibilidad de hacerse realidad a partir de que esté depositada y que sea ejercida por individuos. ¿Por qué? Porque con la idea de la razón el ser humano va a pensar la realidad, y la idea de la voluntad va a mover a la acción política en el proceso histórico de transformación del mundo político. Es decir, nuevamente salta la impronta naturalista, salta la impronta de la reforma protestante con la idea del libre albedrío, y termina cristalizándose y desarrollándose en las ideas fundamentales del pensador alemán, ¿no?, que estoy mencionando. Ahora, este momento histórico es multiforme, es plural, es complejo. ¿Por qué? Porque hay distintas aportaciones que vienen de Francia, que vienen de Inglaterra, que vienen de Escocia, que vienen de Alemania. Y en el caso de la Ilustración francesa, vamos a tener aquí un movimiento intelectual que va a pensarse, que va a anclar su pensamiento en la producción de los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, cómo se va a politizar y atacar la idea del súbdito para centrarnos en la transformación del súbdito en un ciudadano con derechos, con deberes, con capacidades intelectuales y políticas para producir la realidad política, para construir la realidad política. Y en este sentido, vamos a tener la configuración de la política en la modernidad. Estamos entonces asistiendo a la producción y a la construcción del tiempo de los derechos. Un tiempo histórico que va a permitir la configuración de lo que Hannah Arendt denomina el derecho a tener derechos, la idea de la ciudadanía. Esta idea de la ciudadanía va a ser fundamental porque va a permitir entender que la producción de la realidad política no se va a poder continuar basándose en principios teológicos, sino que se va a basar en una idea en donde el individuo, a partir del ejercicio de sus derechos políticos, va a transformar la realidad política. Y esta idea de la ciudadanía política, del derecho a tener derechos, va a embonar perfectamente con las grandes instituciones que se van a construir después de la Revolución Francesa de la modernidad política. Y me refiero a la institución
del Estado, a la institución de la democracia y a la institución de la ciudadanía. Esta articulación que se va a dar entre estas tres instituciones va a permitir situar al individuo como un actor fundamental en entender que la política no se embona para siempre en un grupo determinado, sino que va a tener un carácter temporal. Y esta articulación, a su vez, va a permitir la entrada simultánea de otra institución política que va a definir la construcción de la modernidad política y que la va a potenciar, la va a dinamizar. ¿Y cuál es esta institución política? La institución política de los partidos políticos. Entonces, tenemos una base estructural, que es la base donde tenemos al Estado, donde tenemos a la democracia, donde tenemos a la ciudadanía, pero articulada con los derechos políticos. ¿Por qué? Porque los derechos políticos nos van a permitir el desarrollo simultáneo de los partidos políticos, y los partidos políticos nos van a permitir entender cómo se va a poder producir esta idea que propone Claude Lefort, que es entender a la democracia como un espacio vacío de contenido. ¿Qué significa esta idea de Claude Lefort de entender a la democracia como un espacio vacío de contenido? Que nadie lo puede llenar de manera absoluta, como ocurría en el antiguo régimen, como ocurría con Luis XVI, como ocurrían con los otros reyes soles, como ocurría en la Europa monárquica de aquellos años. ¿Por qué? Porque ahora hay un proceso de transición política, societal y civilizatorio que va a permitir poner sobre la mesa un nuevo proceso político y una nueva manera de entender la relación entre poder, individuos y sujetos políticos.